hombre alcohólico colombiano. Viaja a la Basílica de Guadalupe en México, y gracias a la intercesión de la Virgen y a que conoció el amor de su vida, una mexicana, dejó el alcohol para siempre. Lo que sucedió después no podrás creerlo. Bienvenidos a Relatos de Adal. Aquí encontrarás historias que te atraparán desde el primer segundo. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Comenzamos. El sol ardía sobre el atrio de la Basílica de Guadalupe. Eran casi las 11 de la mañana, pero él llevaba horas allí, de rodillas, con los ojos hinchados y la voz quebrada. Era un hombre alto, desgastado por la vida, la barba crecida y las manos temblorosas. Su acento delataba su origen. Virgencita, ya no puedo más. O me ayudas tú, o me muero. Te lo juro, ya no me queda nadie. Mi mamá se murió sin poder verme sobrio, mi hermana me cerró la puerta, y yo mismo ya no me reconozco en el espejo. Su voz se quebró. Lloró como niño, abrazado a sí mismo. La botella que siempre lo acompañaba no estaba. Esa mañana la arrojó a un contenedor antes de entrar al recinto sagrado. Quería demostrarle a la Virgen que esta vez sí hablaba en serio, que no era otra promesa vacía entre resacas. Disculpa. Una voz suave y femenina interrumpió su sollozo. ¿Estás bien? Él levantó la mirada. Una mujer morena, de cabello negro recogido, ojos grandes y llenos de ternura, lo miraba con sincera preocupación. Llevaba un rosario entre los dedos y una pequeña veladora en la otra mano. Perdona, no quería molestar, agregó ella. Es que te vi llorando desde hace rato. Él intentó limpiarse el rostro con la manga de la camisa. No, tranquila, no molestas. Más bien, gracias. Es que vine desde Colombia buscando un milagro. Desde Colombia, válgame Dios. ¿Y qué milagro estás buscando? Que se me salga el diablo del trago del cuerpo, dijo entre una sonrisa amarga. El alcohol me tiene secuestrado desde los 19 y tengo 42. Cada año prometo dejarlo. Cada año lo rompo. Pero esta vez algo me dijo que viniera aquí, que le hablara a la Virgen. Ella lo miró con una mezcla de asombro y compasión. Yo creo mucho en la Virgencita. Sé que intercede. A mi papá lo salvó del alcohol también. No fue de un día para otro, pero fue real. Él era de esos que se quedaban dormidos en las banquetas hasta que un día vino aquí, le rezó con el alma y empezó el cambio. Poco a poco, paso a pasito, como decimos los mexicanos. Él la miró más fijamente. Por primera vez en años, sentía que alguien no lo juzgaba. ¿Cómo te llamas? Luz Helena. ¿Y tú? Álvaro. Álvaro Restrepo. Mucho gusto, Álvaro. Me alegra que estés aquí. Ya hiciste lo más difícil, reconocerlo y pedir ayuda. Créeme, no todos se atreven. Es que me vi muriendo. Desperté hace un mes tirado en una zanja con la cara llena de sangre. Me asusté. Me dije, si no haces algo ahora, vas a acabar en una caja. Y la Virgencita te trajo hasta acá. Eso ya es un milagro. ¿Y tú vienes seguido? Sí. Siempre que necesito claridad, vengo a platicar con ella. A veces nomás le doy gracias. A veces le lloro. Hoy, por ejemplo, venía a pedir por un primo que anda mal. También por el trago, fíjate. ¿Y tú crees que uno sí puede cambiar? Claro que sí, pero uno no cambia solo. Uno cambia con fe, con compañía y con mucha paciencia. No es mágico. No es de decir, ya no voy a tomar, y se acabó. Es de cada día levantarse y volver a decidir. En Colombia, cuando uno intenta dejar de tomar, lo primero que hacen los amigos es invitarle una cerveza para celebrar. Uy, aquí también pasa.
No más una, dicen. Y ya sabes lo que pasa después. Una y otra y otra. Pero aquí tú hablas diferente. Todo suena como más suave, más dulce. Ella rió. Y tú hablas como si estuvieras cantando vallenato. Pero me gusta. Es bonito el acento colombiano. Gracias. Aunque casi siempre lo uso para pedir trago en la tienda. Ambos se rieron por un momento. Luego el silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era como si algo invisible los estuviera uniendo, algo más allá del azar. ¿Y tú crees que la Virgen me escuche de verdad? Preguntó él con los ojos aguados. Estoy segura que sí, Álvaro. Tú no viniste por casualidad. Ella te trajo. Y quizá también me trajo a mí para escucharte. ¿Sabes qué es lo más duro, Luz Helena?, dijo Álvaro mientras miraba al cielo, como buscando respuestas entre las nubes, que uno sabe que se está matando, pero igual sigue bebiendo. Yo he sentido cómo el trago me roba los días, los amigos, las ganas de vivir, y aún así, ahí sigo, hasta hoy. Luz Helena lo observó con calma, dejando que sus palabras hicieran eco. Álvaro, no estás solo. Aunque lo hayas estado por mucho tiempo, ahora no lo estás. Y no porque esté yo aquí, sino porque ya hablaste con Dios. Y cuando uno habla con Él, algo se mueve. Me gustaría que eso fuera cierto. Lo es. Pero también hay que poner de nuestra parte. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí, pero me da miedo. No sé quién soy sin una botella en la mano. Es como si el alcohol fuera mi sombra. Entonces toca empezar a descubrir quién eres sin ella. Tal vez ahí está tu verdadera versión. Tal vez es mucho mejor de lo que crees. ¿Y tú? ¿Me acompañarías en eso? Preguntó sin pensarlo demasiado, sorprendido incluso de lo que había dicho. Luz Helena sonrió, con una calidez que le llegó hasta los huesos. Te acompañaría, sí, pero no como salvadora, sino como amiga. O quizá algo más si el tiempo lo dice. Me gusta escucharte. Me inspiras, aunque no lo creas. Tu valentía, el haber venido hasta aquí, eso no lo hace cualquiera. En Colombia no me decían valiente, me decían borracho, loco, perdido. Aquí te digo hombre nuevo, porque hoy es el primer día de tu nueva vida. Y si tú quieres, podemos caminarla juntos. No sé si fue la Virgen, o el destino, o la vida misma, pero algo me dice que tú eres parte del milagro que pedí esta mañana. Y algo me dice que tú también llegaste para enseñarme algo. Quizá los milagros no siempre caen del cielo. A veces se encuentran llorando en el atrio, con acento colombiano. Ambos rieron con complicidad. Era una risa distinta, limpia, sin rastro de alcohol ni de máscaras. Una risa de dos almas que se habían reconocido. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó él. Ahora vamos por un café de olla bien caliente. Y después, si quieres, te llevo a una plática que dan aquí cerquita. Es para gente que quiere dejar el alcohol, como un primer paso. ¿Y tú me esperarías afuera? No, entraría contigo. Aunque no bebo, quiero entender más. Para poder estar contigo en serio, tengo que entender lo que estás dejando atrás. Eres increíble, Luz Helena. Y tú eres valiente, Álvaro. Se levantaron juntos, él con paso todavía inseguro, pero con algo que no tenía antes: propósito. Caminaron hacia la salida de la basílica, dejando atrás la sombra del pasado y dando los primeros pasos hacia una vida nueva. El sol seguía alto, pero ya no quemaba. Ahora calentaba. Y aunque nadie lo supiera, en ese rincón sagrado de México, una historia de amor y redención acababa de comenzar. Y así llegamos al final de este episodio en Relatos de Adal. Si te gustó esta estupenda historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva historia
y compartir este video con tus amigos para que más personas disfruten de estas estupendas historias. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas. Hasta entonces.